Bueno, ya estamos aquí con el economista Rodolfo Santangelo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, estamos acercándonos a las elecciones, a las primarias abiertas obligatorias, y la economía entró de alguna manera en un compás de espera. El gobierno ya está posponiendo las medidas que pueden resultar impopulares para luego de las elecciones. Así que es momento por ahí de hacer, ¿no?, una evaluación de esto que podría ser ya la primera mitad del mandato de Mauricio Macri. ¿Qué evaluación haces de lo logrado en materia económica? Bueno, una evaluación intermedia, yo diría. La economía tuvo una recesión fuerte el año pasado, está recuperándose este año, en el bienio va a dar 0, que es más o menos lo mismo que había dado el bienio anterior, que había caído en el 2014 y recuperado en el 2015. En la tasa de inflación también pasa lo mismo, sube como consecuencia de la unificación cambiaria sin programa que se hizo en diciembre del 2015, que se trasladó a los precios como era obvio para todo el mundo, y generó un 40 de inflación. Ahora este año va a dar 20, 21, 22. No muy lejos de la inflación con la que terminó el gobierno de La Cristina, misma, ¿no? Exactamente. Bueno, el 2015 dio más alto, dio 26,8. arriba de 26. Este año hay un logro de una reducción de la tasa de inflación basado exclusivamente en la política monetaria, en el uso de la tasa de interés. No queda claro igual cuál va a ser la cifra final, ¿no? No sé cuál es tu expectativa. Pero 21, 22, 20 va a estar por ahí, digamos. La anécdota es que no se cumple el 17, y lo relevante va a ser cuán lejos o cuán cerca estamos de la próxima meta, que es el 12, y más allá de si el 12 se llega o no, cómo es la evolución de la tasa de inflación para ver si esta combinación de política económica, que a mí es lo que menos me gusta, que es de una política fiscal muy expansiva, donde el déficit fiscal no ha mejorado nada, con una política monetaria muy restrictiva, donde la tasa de interés está muy alta, se puede equilibrar, porque la verdad que una verdadera política gradualista significaría equilibrar las dos cosas, hacer algo de esfuerzo en materia fiscal y hacer menos esfuerzo en materia monetaria, porque si no todo el esfuerzo lo pone la tasa de interés, lo pone el crédito al sector privado, lo pone la recesión en el sector privado, y el sector público no pone ningún esfuerzo. Pero entonces, en definitiva, lo que decís, no se mejoró el crecimiento de la economía en relación al bienio anterior. La inflación se mejoró levemente. No se mejoró tampoco el déficit fiscal, y también agregaría, no sé si a vos te parece importante, el desequilibrio externo está en niveles similares a los del 2015. ¿Cuál es entonces el balance? Hubo mejoras cualitativas, obviamente hoy tenemos, por ejemplo, el mayor logro que hemos tenido es el arreglo con los acreedores externos y la reinserción del país en los mercados financieros internacionales. Ha habido un flujo de financiamiento excepcional, probablemente se esté abusando de ese instrumento. Yo creo que ha habido avances muy buenos en las reglas de juego, sobre todo con el sector agrícola y con el sector energético, dos sectores que hoy son los que empiezan a liderar el proceso de inversión. Yo te diría que en el balance... Hubo una noticia en ese sentido importante esta semana, ¿no?, en relación a la inversión en el sector energético. Y vaca muerta. Vaca muerta es como la expectativa. Si la soja fue la década pasada y Loma de la Lata había sido 20, 30 años atrás, hoy las expectativas están puestas en vaca muerta, en la inversión, en lo que puede significar sobre todo el mercado del gas, en reducir las importaciones, en reducir el peso fiscal. Obviamente esa es un jugador del equipo, no podemos basar todo en ese tema. Yo te diría, estaba haciendo un balance donde creo que en materia organizacional, o sea, de reglas de juego, se abandonó la discrecionalidad, la arbitrariedad, la corrupción probablemente que había en algunas políticas de la administración anterior. En eso creo que ha habido un fenomenal avance en ese sentido, y donde creo que venimos mucho más rezagados es en la política macroeconómica. Y creo que hacia la esencia del gobierno, porque el gobierno, sobre todo en la persona de sus CEOs, que están a cargo de todo esto, son personas que creen que la macroeconomía juega un rol secundario y que todo es cuestión de gestión, de organización, de eficiencia, y subestiman el rol que tiene una política macroeconómica consistente, verdaderamente gradual, bien armada, en función de cosas que son muy importantes, que es lograr eficiencia en el sector público y mejorar y gestionar correctamente. Okay. ¿Te parece que justamente por eso no están llegando las inversiones que se preveían? Porque parte de la apuesta del gobierno era ordenar un poco el arreglo con los holdouts, unificar el mercado de cambios, sentar las reglas de juego para que lleguen inversiones, y las inversiones no llegaron por lo menos en el volumen que se creía. Yo creo que hay que distinguir. Creo que está habiendo inversiones en el sector energético, porque ahí en un sector como el energético, que es más bien largoplacista,
las reglas de juego son claves. Entonces vos apostás a 10 años, a 20, a 30 años. Pero porque las tarifas están dolarizadas, ¿no? También. No, están rezagadas, pero hay una promesa de cumplir. O sea, por ejemplo, en materia del gas faltan 2 o 3 escalones de aumento y el sector cree que lo va a cumplir este gobierno, que no va a hacer marcha atrás, más allá de la desprolijidad del año pasado, quizás un error de no haber hecho las audiencias públicas en su momento, eso más o menos se arregló. Creo que en el área energética claramente se avanzó. Yo te diría, vamos a dar el contraejemplo del área energética, es el área del transporte. En el área del transporte estamos con tarifas de transporte, soy consciente que es un tema mucho más delicado desde el punto de vista social, pero en el transporte estamos con tarifas de boleto de tren y colectivo iguales a las de la administración anterior. Entonces ahí en el área de transporte no hay inversión, o sea, no se invierten en colectivos. Tomemos el agro, que es un lugar donde sí la eliminación de las restricciones que había puesto Moreno y la rebaja de las retenciones está provocando un proceso de inversiones. Ahora, en lugares más cortoplacistas, más ligados a la industria o al comercio, yo te diría, la inversión demora en venir, no solo por incertidumbre, por presión impositiva, por evasión, por todas las cosas que conocemos, sino también porque la economía está en recesión. O sea, cuando vos tenés capacidad instalada ociosa, cuando no vendés, y mínimo demorás. Empezaste diciendo justamente esto, en este bienio se va a crecer cero, igual que el bienio anterior, con cierta decepción. ¿Qué hace falta para crecer en serio en Argentina? Bueno, ahora llega la hora de la verdad, ¿no? Ahora viene el test donde 2018-2019 nos va a mostrar si sigue este ciclo de un paso para atrás, un paso para adelante, estamos siempre en el mismo lugar, o como la tortuga, aunque sea podemos arrancar al 2-3%. Yo creo que en la medida que no aparezcan sucesos inesperados, en la medida que la realidad no imponga alguna modificación de política económica no prevista, que puede ser el tipo de cambio, que puede ser la situación fiscal, que puede ser la tasa de interés, la economía está como para seguir lentamente creciendo, rebotando al 2-3% anual. El problema más grande que yo veo es que a esas tasas de crecimiento moderadas, que es por ejemplo lo que han crecido las economías latinoamericanas con la excepción de Brasil y Venezuela en los últimos 6 años. Si vos tomás Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, crecieron 2,5% anual, 6 por 2,5, 15. Y eso está ahí. Lo que pasa es que Argentina, crecer 2% después de 6 años de cero, es como que no soluciona los problemas. Por eso creo que para después de las elecciones el tema central va a ser si la estrategia descansa exclusivamente en una apuesta, que casi puede ser voluntarista, de que el crecimiento resuelva los problemas, o si al crecimiento hay que añadirle algo más. Yo creo que el crecimiento es condición necesaria, no suficiente. Creciendo solo no vamos a ninguna parte. Mejor dicho, es mejor que no crecer, pero los problemas no se arreglan solo. Y ahí es donde veo que hay mucha cosa en la agenda fiscal, en la agenda tributaria, en la agenda previsional, en la agenda laboral. Y ahí veremos, estamos todos a la expectativa de poselecciones, qué viene y qué no viene, qué se puede hacer, qué se quiere hacer, qué se animan a hacer. ¿Cuáles son para vos los puntos clave justamente que debe encarar el gobierno? Número uno, reducir el déficit fiscal. Número uno, reducir el déficit fiscal porque es donde menos avances ha habido, donde no ha habido ningún avance, porque a medida que haces un avancito por algún lado, los intereses de la deuda te comen. Vos pensás que se dispararon 2 balas de plata poderosas. La primera bala de plata es el blanqueo. Sí. El blanqueo fue un exitazo, te lo pondría como otro tema en el activo. Obviamente hubo un contexto internacional favorable al blanqueo, pero la confianza que genera el presidente y las nuevas redes de juego hicieron que muchísima gente blanqueara y entró mucha plata al fisco. Indiscutiblemente. Y la segunda bala de plata fue la reducción de los subsidios a la energía, que están, digamos, en pesos nominales están en lo mismo que hace 2 años, lo cual significa que bajaron 1,5 puntos del PBI. Bueno, a pesar de esas 2 balas de plata fenomenales, el déficit fiscal de estos últimos 2 años es el mismo o peor que los 2 años previos, lo cual te demuestra que te lo gastaste por otro lado. Entonces ahí es donde es la prioridad número 1. Yo creo que... Nos quedan 30 segundos para redondear. Bueno, me encantaría que Argentina encarara a fondo algo, aunque más no sea el tema previsional, porque tenemos un gran problema y soy pesimista porque no hay consenso político. Obviamente el tema tributario es otro,
porque es muy difícil hacer una reforma tributaria con déficit fiscal. El presidente dijo, nos agobian los impuestos, pero recordemos que lo que generan los impuestos son los gastos, así que lo que nos agobian son los gastos que generan los impuestos y no alcanzan. Clarísimo, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, nos acabó el tiempo, muchas gracias por estar una vez más aquí. A ustedes por la invitación. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodolfo Santangelo. Es muy completo de las cosas que hay que hacer para lograr que la economía argentina crezca de una vez por todas de manera sustentable en los próximos años. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.